Bette Davis, cuyo nombre de nacimiento era Ruth Elizabeth Davis, nació el 5 de abril de 1908 en Lowell, Massachusetts. Desde muy joven demostró una marcada independencia y una determinación inquebrantable, cualidades que más tarde definirían tanto su carrera cinematográfica como su reputación tras bambalinas. Criada principalmente por su madre tras el divorcio de sus padres cuando era niña, Davis aprendió desde temprana edad los valores de la resiliencia y la autosuficiencia que se convertirían en pilares fundamentales de la personalidad decidida y pragmática que cultivó en Hollywood. Su trayectoria como actriz comenzó con su formación en la Escuela de Arte Dramático de John Murray Anderson en Nueva York, donde perfeccionó su técnica y rápidamente destacó por su intensidad y dedicación. A diferencia de muchas jóvenes actrices de su época que se apoyaban en el glamour o la belleza, Davis construyó su carrera sobre su capacidad para encarnar personajes con una cruda verdad emocional. Sus expresivos ojos, posteriormente conocidos popularmente como los ojos de Bee, Davis, se convirtieron en su sello distintivo, transmitiendo pasión, rabia, vulnerabilidad o astucia con una fuerza inigualable. La carrera de Davis en Hollywood despegó cuando firmó con Warner Brothers a principios de la década de 1930. Si bien sus primeros años en el estudio estuvieron marcados por la frustración con papeles mediocres, luchó incansablemente por mejores personajes. Esta lucha por obtener material de calidad culminó con su papel revelación en Servidumbre Humana, 1934, donde interpretó a la manipuladora y cruel camarera Mildred Rogers. Este papel puso de manifiesto su audacia interpretativa. Se negó a suavizar al personaje o a hacerlo más simpático, optando en cambio por una interpretación audaz, intensa y totalmente convincente. Esta actuación la catapultó al estrellato y le valió el reconocimiento de la crítica, consolidando su reputación como una actriz seria, y no solo como una estrella emergente más de Hollywood. A lo largo de su carrera, Davis se hizo famosa por sus estándares inflexibles y su disposición a interpretar personajes complejos, a menudo poco glamorosos. Ganó 2 premios: Oscar a la mejor actriz por Dangerous 1935 y Jezebel 1938, y recibió un total de 10 nominaciones al Oscar, un logro sin precedentes en su momento. Entre sus papeles más célebres se encuentran sus interpretaciones en Dark Victory, 1939, Now Voyager, 1942, All About Eve, 1950 y Whatever Happened to Baby Jane, 1962. Cada una de estas películas demostró su extraordinaria versatilidad, desde mujeres vulnerables que enfrentan luchas personales hasta personajes ingeniosos y autoritarios cuyos diálogos mordaces eran incisivos. Su interpretación de Margot Channing en Eva al desnudo se convirtió en una leyenda. Con frases que han pasado a formar parte del léxico cinematográfico como «abróchense los cinturones, va a ser una noche movida», Davis encarnó a la veterana, pero aún deslumbrante actriz de teatro con tal autenticidad que el papel sigue siendo un referente de la excelencia cinematográfica. Asimismo, su escalofriante interpretación en ¿Qué fue de Baby Jane? Reinventó su carrera en la década de 1960 y demostró su capacidad para adaptarse a los gustos cambiantes del público de Hollywood. Pero la historia de Davis no se limitó a los triunfos en la pantalla. Fuera de ella, se labró una reputación por su franqueza, sus enfrentamientos con los ejecutivos de los estudios y su negativa a conformarse con las expectativas que Hollywood imponía a las mujeres. En la década de 1930, demandó a Warner Brothers para obtener mayor libertad creativa, una acción sin precedentes que puso de manifiesto su valentía y su negativa a someterse a un sistema contractual restrictivo. Aunque perdió el caso, la demanda tuvo un gran impacto en la industria y consolidó su reputación como luchadora.
La vida personal de Bette Davis fue tan dramática y turbulenta como muchos de los personajes que interpretó en la pantalla, y sus 4 matrimonios se convirtieron en capítulos clave de su trayectoria fuera de Hollywood. Su primer matrimonio tuvo lugar en 1932 con Harmon Ham Nelson, también actor y músico. En aquel entonces Davis era una estrella en ascenso en Hollywood, a punto de convertirse en uno de los rostros más reconocibles del cine estadounidense. Nelson, sin embargo, tuvo dificultades para alcanzar el mismo éxito en su carrera, y este desequilibrio entre fama y logros puso a prueba su matrimonio. La prensa especulaba a menudo sobre su relación, señalando que la incomodidad de Nelson ante el creciente estrellato de Davis alimentaba la tensión entre ellos. La propia Davis admitió en una ocasión que su incapacidad para aceptar sus logros profesionales se convirtió en un obstáculo que los distanció. A pesar de las esperanzas iniciales de construir una vida estable juntos, el matrimonio se deterioró bajo el peso de los celos, la ambición y las diferentes metas en la vida. En 1938, tras 6 años de luchas e incompatibilidad, el matrimonio terminó en divorcio, dejando a Davis desconsolada pero decidida a continuar su carrera con aún mayor dedicación. En 1940, aún en busca de compañía y estabilidad, Davis contrajo segundas nupcias con Arthur Farnsworth, un posadero de Nueva Inglaterra que no tenía vínculos con Hollywood, algo que a menudo complicaba las relaciones. Esta unión representó para Davis una oportunidad de normalidad, una presencia que le brindara estabilidad y la alejara de las presiones de la fama. Farnsworth, conocido por su carácter amable y gentil, parecía brindarle una sensación de paz. Sin embargo, la tragedia golpeó de la manera más inesperada. En agosto de 1943, Farnsworth se desplomó mientras caminaba por una calle de Hollywood a consecuencia de una lesión en la cabeza que había sufrido tiempo atrás. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció 2 días después, el 25 de agosto de 1943, dejando a Davis devastada. Su repentina muerte la conmocionó profundamente y marcó uno de los periodos más oscuros de su vida. Amigos y colegas recordaban que Davis nunca volvió a ser la misma tras su fallecimiento, pues cargó con el peso del dolor y la pérdida durante años. Tras varios años, Davis buscó de nuevo el amor y conoció a William Grant Sherry, un artista y músico cuyo encanto y singular personalidad la cautivaron. La pareja se casó en 1945 y poco después dieron la bienvenida a su única hija biológica, Barbara Davis Sherry, más tarde conocida como B.D. Heyman. Al principio, el matrimonio pareció brindarle a Davis un renovado sentido de propósito, especialmente en la maternidad. Sin embargo, las tensiones pronto resurgieron. Según se cuenta, Sherry tenía dificultades para lidiar con la fuerte voluntad y el carácter exigente de Davis, mientras que ella misma luchaba por equilibrar su carrera y su vida personal. Para 1950 su relación se había deteriorado hasta un punto irreversible y se divorciaron. Aunque Davis intentó mantenerse cerca de su hija, su relación se complicó cada vez más con el paso de los años. En su vejez, Barbara se distanció de su madre y finalmente publicó unas memorias controvertidas que la retrataban de forma dura y poco halagadora. Esta traición hirió profundamente a Davis y, sintiéndose abandonada por su propia hija, tomó la dolorosa decisión de desheredarla en su testamento, un final desgarrador para un vínculo madre-hija que alguna vez pareció tan prometedor. Más tarde, en 1950, Davis se casó por 4ª y última vez. Esta vez con el también actor Gary Merrill, a quien había conocido durante el rodaje de Eva al desnudo, el papel que se convertiría en uno de los mayores logros de su carrera. A diferencia de sus maridos anteriores, Merrill comprendía las exigencias de la industria cinematográfica, ya que él mismo era actor, y esta experiencia compartida fue lo que inicialmente los unió.
Juntos, formaron una familia con la hija de Davis, Barbara, y la ampliaron adoptando a 2 niños más, Margot y Michael. Para el mundo exterior, esta parecía la familia feliz y completa que Davis tanto anhelaba. Sin embargo, a puerta cerrada su matrimonio estaba plagado de conflictos. Tanto Davis como Mariel eran personas de carácter fuerte, francas y propensas a las discusiones. Los enfrentamientos alimentados por sus temperamentos explosivos se volvieron habituales, y la idílica vida familiar que esperaban crear se fue desmoronando poco a poco. Tras una década de turbulencias, el matrimonio terminó en divorcio en 1960, poniendo fin al último intento de Davis por alcanzar la felicidad conyugal. B. Davis nunca se calló sus opiniones, especialmente cuando se trataba de rivales y competidores en Hollywood. A lo largo de su larga y turbulenta carrera, se hizo famosa por su carácter fogoso, su férreo sentido de la independencia y sus comentarios sin pelos en la lengua sobre sus colegas. En uno de sus momentos más sinceros y escandalosos, Davis, según se cuenta, habló abiertamente sobre sus encuentros personales y sus rencores, señalando a un grupo de mujeres que no solo le desagradaban, sino con las que también admitió haber tenido relaciones complicadas y secretas. «Eran 7», dijo una vez con una risa aguda. 7 actrices que pensaron que podían encantarme, seducirme o superarme. Y terminé odiándolas a todas y cada una de ellas. El primer nombre que mencionó fue Tallulah Bankhead, la extravagante actriz de teatro y cine conocida por sus romances con hombres y mujeres. Davis dijo: «Tallulah era escandalosa, querida, simplemente escandalosa. Creía que el mundo entero era su escenario, incluyendo mi dormitorio. Pero el problema con Tula era que nunca supo lo que significaba la lealtad. Se acostaba contigo una noche y te insultaba en una fiesta a la mañana siguiente. Luego vino Joan Crawford, la eterna rival de Davis. Su rivalidad era legendaria, pero Davis insinuó que alguna vez existió una intimidad más profunda entre ellas. Oh sí, Joan y yo ya habíamos compartido momentos íntimos antes de que nos enredáramos en la pantalla, pero ella era tan calculadora en la cama como en su carrera. Te miraba con esos ojos suyos y sabías que era una mujer que llevaba la cuenta». Barbara Stanwyck también estaba en la lista de Davis. Aunque respetada como una de las mejores actrices de Hollywood, Stanwyck tenía fama de ser distante. Davis confesó: «Barbara era fría, más fría que un congelador. Pasamos tiempo juntas, pero ella lo trató como una transacción comercial. Sin calidez, sin pasión, solo precisión. Eso me hizo despreciarla, aunque admiraba su talento. Luego estaba Marlene Dietrich, cuyo encanto cautivaba tanto a hombres como a mujeres. Davis admitió que no podía resistirse a ella. Marlene tenía ese aura, exótica, peligrosa, absolutamente embriagadora. Pero nunca se entregó por completo a nadie. Siempre guardaba una parte de sí misma, y yo odiaba ese juego. Me dejaba con ganas de más, y la odiaba por eso». Davis también mencionó a Katharine Hepburn, cuya fuerte personalidad a menudo chocaba con la suya. Katie era todo ángulo, su mandíbula, su voz, su personalidad. Lo intentamos, sí, pero era demasiado orgullosa, demasiado terca. Quería ser el hombre en todas las relaciones, y yo, bueno, no estaba dispuesto a ser la conquista de nadie. Otro nombre en la lista era Greta Garbo, la estrella sueca, cuyo misticismo fascinaba al mundo. Davis admitió: «Con Garbo era como tocar un fantasma. Estaba ahí, pero a la vez no. Hermosa sí, inquietante sí, pero exasperante. Desaparecía durante días, semanas, y cuando volvía era como si nada hubiera pasado. No soportaba ese distanciamiento». Finalmente, Davis mencionó a Claudette Colbert, a quien acusó de ser a la vez encantadora y despiadada. Claudette era dulce en apariencia, pero venenosa por dentro. Nos divertíamos, pero te sonreía mientras te apuñalaba por la espalda. La odiaba por su duplicidad más que por nada. Davis resumió sus experiencias con un ingenio mordaz. «Nunca dije ser un ángel. Pero esas 7 mujeres
Dios mío, me enseñaron a odiar. No porque fueran mujeres, no porque me amaran, sino porque creían que podían engañarme. Y Bette Davis nunca fue tonta de nadie. B. Davis, la estrella indomable que definió una era de Hollywood con su mirada penetrante, su feroz independencia y sus inolvidables interpretaciones, falleció el 6 de octubre de 1989. Su muerte fue consecuencia del cáncer de mama, una enfermedad contra la que luchó con extraordinaria valentía y resiliencia durante varios años. Al momento de su fallecimiento, Davis tenía 81 años. Era una superviviente en todo el sentido de la palabra que había superado no solo dificultades personales y luchas profesionales, sino también las consecuencias físicas de graves enfermedades en sus últimos años, incluyendo derrames cerebrales y el cáncer que finalmente le arrebató la vida. Falleció en el Hospital Americano de New Cousin, un suburbio de París, Francia, ciudad que visitaba con frecuencia y a la que admiraba. Aunque esta vez su viaje a Europa no había sido solo por placer. Días antes de su muerte, Davis había viajado a España, donde asistió al prestigioso Festival Internacional de Cine de San Sebastián. En dicho evento, fue galardonada con un premio que reconocía su inmensa contribución al arte cinematográfico y su lugar en la historia del cine como una de las actrices más importantes de Hollywood. Como era de esperar, Davis se mostró frágil, pero llena de vitalidad. Su determinación por presentarse y aceptar el reconocimiento reflejaba la fortaleza y la dignidad que la habían caracterizado a lo largo de su vida y su carrera. Se negó a retirarse discretamente del escenario mundial. En cambio, hizo su reverencia final con la misma rebeldía y fuerza que habían caracterizado su personaje en la pantalla. Lamentablemente, su salud se deterioró poco después y nunca regresó con vida a Estados Unidos. Tras su fallecimiento, el cuerpo de Davis fue trasladado de vuelta a Hollywood, el lugar donde forjó su brillante carrera, y se convirtió en un símbolo perdurable de la época dorada del cine estadounidense. Fue enterrada en el cementerio Forest Lawn Memorial Park en Hollywood Hills, en la misma cripta que su querida madre Ruth Davis, quien fue su más ferviente defensora desde sus primeros años en Nueva Inglaterra hasta el final de su vida. Cerca de allí también se encontraba enterrada su hermana Barbara Bobby Davis Sherry, con quien había compartido las alegrías y las dificultades de la vida familiar, tanto en la muerte como en la vida B. Davis permaneció conectada con las mujeres que moldearon su identidad, impulsaron su ambición y fueron sus pilares fundamentales en su turbulenta vida. Quizás lo más impactante y memorable de su última morada no sea simplemente el lugar, sino la inscripción grabada en su lápida. Debajo de su nombre y fechas de nacimiento y fallecimiento se lee: «Lo logró a base de esfuerzo». Este epitafio fue elegido con sumo cuidado, pues resume la esencia de la extraordinaria vida de B. Davis. A diferencia de muchas estrellas que se valieron del glamour, el encanto o el papel estereotipado, la carrera de Davis se forjó sobre una determinación inquebrantable, duras batallas contra los ejecutivos de los estudios y la negativa a someterse a las limitadas expectativas que Hollywood imponía a las mujeres. Luchó por conseguir mejores papeles a menudo a costa de su reputación y sus relaciones profesionales, y soportó las críticas públicas por su carácter difícil. Sin embargo, esa dificultad fue precisamente lo que le permitió trascender lo ordinario y labrarse un lugar como una de las mejores actrices de su generación. Esta frase también refleja su vida personal, que no fue menos turbulenta. Davis contrajo matrimonio 4 veces, todas las cuales terminaron en desamor o divorcio, y tuvo relaciones complicadas con sus hijos, en particular con su hija B.D. Heyman, quien más tarde publicaría unas memorias muy críticas. Sin embargo, incluso en medio de estas dificultades, Davis jamás se dejó vencer. Su resiliencia se convirtió en su legado, y las palabras de su lápida no solo resumen su trayectoria, sino que también sirven de inspiración para quienes admiraban su inquebrantable fortaleza.